Bienvenidos al curso de Moral y Ética Profesionales. Qué bueno que están presentes en la clase de hoy. Después de haber tenido la oportunidad de evaluarse la semana pasada, hoy retomamos las clases y lo vamos a hacer con la clase correspondiente a la semana 7. Después de este proceso de evaluación, eh, surgen muchas dudas por parte del estudiante sobre los resultados de sus pruebas. Acabo de revisar el correo respecto al material de apoyo a todos los que me pidieron, se los mandé supuestamente conmigo y les envié a ese correo, me solicitaron los dos materiales, tanto el de módulo como el de ética, y se los envié. Si en algún momento no le llegó, posiblemente fue su coordinador el que no se lo hizo llegar, o a él por cuestiones técnicas del medio por el que se le envió, posiblemente no llegó. Otra situación que leí en el correo es que me están solicitando notas del parcial. Los exámenes es el mismo sistema que se está utilizando. Nosotros los docentes no tenemos acceso a ese examen. Nosotros lo único que hacemos es, conforme al programa del curso, hacer nuestras diapositivas y todo lo que se necesita para poder hacer la evaluación. Pero la evaluación no la calificamos nosotros. No sé cómo es el sistema, pero les cuento. Unos estudiantes que los conozco porque fueron parte del proceso todavía presencial, y los veo casi cada semana porque su vía de acceso es donde trabajo, y los veo. Son del lugar donde otros, hay algunos cursos que sí hay interacción porque son pocos los estudiantes, y al siguiente día del parcial les he preguntado cómo les fue y ellos me dicen calidad, saqué buen punteo, por una no saqué 20, por dos no saqué 20, yo sabía que era eso, pero respondí otra. Entonces, preguntándole a ellos, les dije, o sea, la pregunta que le hice a ellos fue, ¿cómo hacen ustedes para saber su nota? Eso es lo que pude investigar durante el tiempo que estuve trabajando con ellos. Y siempre al siguiente día de clases,
cuando comenzábamos la semana siguiente del parcial, ellos me decían cuánto sacaron, porque yo no tengo acceso a eso. Entonces hay algunos estudiantes que están solicitando al correo la nota. Yo no se la voy a enviar porque yo no tengo acceso a eso. Es la plataforma la que les tiene que brindar a ustedes la nota. Entonces, perdonen, no es que no se las quiera dar. Nosotros, nuestra función es impartir la clase y la plataforma es bastante completa y a creer que yo no quiero enviárselas. No está dentro de mis funciones, pero espero que les haya ido bien en la evaluación. Creo que he tratado la manera de explicarles lo más acertado posible el contenido de los temas de las clases programadas, lo que ustedes han ido aprendiendo. Algo que sí he tenido experiencia por trabajar con este tipo de modalidad a distancia es que a veces las personas se desenfocan de esto. Cuando digo se desenfocan es que, bueno, hay que conectarnos a tal hora, nos conectamos y dejamos el dispositivo que el catedrático esté dando su clase y solamente encendemos el teléfono o la computadora, entramos y después nos olvidamos de escuchar, de observar la clase. Les digo esto porque hasta siéndome ingeniero. Yo les agradezco mucho eso y no peleo con ustedes. Primero Dios, un día voy a ser ingeniero. Pero por este momento soy licenciado. Carátula de la portada de la clase, la primera diapositiva. Entonces, eso refleja que los que me escriben así no le han puesto mucha atención a la clase. No es regaño, no es pelea, sino simplemente establecer un orden y poderlos enfocar en lo que en realidad deben hacer como estudiantes. Yo he hablado mucho de profesionales, he hablado mucho respecto a que la gente dice que hay títulos profesionales y entre hay título, hay profesional, hay título, que en realidad el título, que usted sea el reflejo de ese título, que con los roles que tengan que desempeñar en cada una de las esferas sociales donde tengan que actuar, lo hagan representando dignamente ese título que tienen y a la casa de estudios que se lo dio. Así es que sigamos adelante. Yo les agradezco mucho a las 395 personas que están conectadas, porque sí, son personas que quieren aprender. El resto, como estamos en parciales, se tomó el descanso, pero
Yo sé que ustedes acaban de terminar un examen, los que reciben el curso de módulo de competitividad, acaba de terminar el examen y espero que les haya ido bien. Y todavía hacen un esfuerzo por conectarse a recibir la clase de moral y ética profesional. Personas responsables que quieren aprender, que quieren sumar a ese conocimiento tan importante que les va a dar la transformación que se está buscando, de la que he venido hablando durante todo este proceso. En el proceso de formación se recibe información para que haya una transformación. Semana 7, ya pasamos el primer parcial, ya vamos caminándonos al segundo parcial. Pasado el segundo parcial, el semestre se termina. Recordemos que prácticamente estamos hablando de 18 personas conectadas y espero que todos tengamos el mismo sentir, que es formarnos, y por eso trabajamos todos los días. Los temas que vamos a trabajar es moral abierta y moral cerrada, y también vamos a ver otro tema que es la ley moral. Mi nombre, repito, Macario, mis apellidos del Cid Morales. Tengan todos la mejor de las bienvenidas a esta clase, después de qué tanto han aprendido. De mi parte, los felicito y sigamos adelante. Objetivo de la clase: diferenciar la moral abierta con la moral cerrada. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la moral cerrada y qué tiene que ver la moral abierta? Cuando hablamos de moral cerrada y moral abierta, debemos de relacionar con una mentalidad abierta y una mentalidad cerrada, porque al final todo nos lleva a lo mismo. En cierta ocasión, en un centro educativo, primero pensamos, después actuamos. Yo creo que ustedes lo han escuchado en alguna parte, pero ellos tenían esa filosofía. Primero pensamos, después actuamos. Otros decían, de acuerdo a cómo yo actúo, me pueden ver las personas como pienso. También creo que existe un pensamiento que dice, primero pienso, después existo. Lo importante de tener una mentalidad abierta es que uno es receptor a todo aquello que uno puede percibir. Lo voy a buscar aquí en mis notas, perdone. Que me gustó mucho el pensamiento que decía que los libros, pues no lo tengo a la mano, decía que los libros y la mentalidad, los libros solo se pueden leer cuando se abren y las mentalidades solo pueden recibir cuando se abren. Algo así es, no me recuerdo muy bien, yo lo encontré en una nota que alguien escribió y me gustó bastante. Así ya lo encontré. Dice, los libros, las mentes y los parámetros
solo sirve, dice, los libros, las mentes y los paraguas solo sirven si se abren. Me gustó mucho, yo no soy muy dado a tomar pensamientos de eso, me gusta más tomarlos de los libros que leo, porque puedo saber quién es su autor, aunque después no me recuerde cuando lo quiera decir, por eso siempre digo, alguien dijo, pero eso es bien importante. Las mentes y los libros solo sirven cuando se abren. Entonces, una mente. ¿Y qué tiene que ver esto de la moral cerrada con la moral abierta? ¿O qué tiene que ver la moral cerrada y la moral abierta con la mentalidad? Recordemos que nuestra mente es importante poder conocer cómo funciona para utilizarla correctamente. Recordemos un poco qué es moral para poder ir entendiendo qué es la moral cerrada y la moral abierta. La moral es el conjunto de palabras. Nosotros todos los días aplicamos costumbres, valores, normas o reglas. Imaginen por un momento cómo fuéramos si no tuviéramos valores, si no nos sometiéramos a las normas, a las reglas, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra conducta? Porque al final los valores, las normas y las reglas nos ayudan a regular nuestra conducta. Repito, esa palabra conjunto, lo dije en cierta ocasión. ¿Por qué se utiliza la palabra conjunto? Si nos vamos a matemática o a matemáticas y vemos el tema de conjuntos. Cuando hacemos un conjunto, todos los elementos de ese conjunto tienen que tener las mismas características. Si tomamos eso para poder entender esto, cuando hablamos de conjunto de costumbres, esas costumbres tienen las mismas características, una relación, y esas reglas para poderlas explicar como un conjunto. No sé si me explico. Ahora, dice, y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Lo dije en la clase anterior y también recuerdo que les he venido diciendo que lo que es moral y ética siempre lo vamos a estar recordando para entender los temas nuevos que se vienen dando. Los ciudadanos las utilizan continuamente. ¿Quiénes las utilizan? Los ciudadanos. Recuerdo que les dije que cuando hablamos de ciudadano es aquel que se somete. Si nos vamos a los libros, podemos decir que es un concepto jurídico, filosófico y político que ha sido usado desde tiempos antiguos. Ustedes han escuchado, han leído libros, pero tiene que ver con esa parte importante, conceptos jurídicos, filosóficos y políticos. Eso es un
ciudadano. Ahora, dentro de la sociedad, repito, esas costumbres, valores y normas sirven de guías para orientar el actuar de los individuos dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad, recordemos que el hombre se dice que es un ser social porque no puede vivir fuera de la sociedad. Pero para vivir dentro de esa sociedad, se necesita que tenga buenas costumbres. Ya vimos el concepto de buenas costumbres anteriormente. Que tenga esos parámetros de las normas. Esas normas son los que ayudan a regular las conductas que he estado hablando. Ahora, ¿qué es un valor? En realidad es una cualidad de un sujeto u objeto. Cuando una persona realiza una acción, en esa acción se puede notar los valores que la persona posee, en ese comportamiento, en la forma en que actúa dentro de la sociedad. Y las normas ayudan para que esos valores se puedan reflejar. Por ejemplo, si hay una norma que dice que debemos de ayudar al prójimo, cuando la persona ayuda al prójimo, entonces está poniendo en práctica un valor. Una moral abierta es aquella moral en la que se admiten diversidad de normas, costumbres, opiniones y pensamientos. Por eso les decía que tiene relación con una mentalidad. ¿Por qué le encontré relación? Porque a la mente nosotros le podemos poner una reja, un cepo, no sé cómo decir, de no permitir acceso. También podemos nosotros tener una mentalidad abierta donde podemos admitir nuevas normas. Por ejemplo, ustedes viven en una comunidad donde se respetan ciertas normas, existen ciertas normas, pero hay normas que no existen en ese lugar y que le permiten actuar de tal manera que para usted ya es una costumbre, pero de repente usted van a otro lugar a vivir y van a ver existentes. No sé si me explico. Personas que viajan a Estados Unidos, que viven aquí en el país y de repente tienen que pasar a ser ciudadanos estadounidenses, van a encontrar nuevas normas, nuevas costumbres, pensamientos diferentes, pero que siempre inclinan a las personas a actuar conforme la ética establecida. No que la persona, como tiene una mentalidad abierta, va a permitir una moral abierta y va a hacer lo que quiere, porque al final estamos hablando de una moral, adecuadamente o inmoral, y justificar sus acciones con su propia voluntad. Aquí ya vamos viendo desde otro punto de vista la moral abierta, donde la persona comete un error y lo justifica
con su propia voluntad. Bueno, yo hago esto porque yo considero que eso era lo bueno. Yo hago aquello porque yo considero que eso era lo correcto, aunque otros lo vean como inmoral. Veamos acá. La moral, siempre con la moral abierta, aquí aparece un personaje, en su obra Las dos fuentes de la moral y de la religión, para referirse a la moral libre. Las que la practican son capaces de encontrar el impulso creador de la vida, la mística, el amor y la santidad, como ejemplo Cristo, Sócrates y Rousseau. ¿Ellos qué tenían? Ellos tenían una mentalidad abierta. ¿Por qué tenían una mentalidad abierta? Bueno, voy a hablar un poco de Cristo, y no es que los esté evangelizando, pero cuando él aparece en escena, habían ciertas normas establecidas en ese espacio geográfico donde él pudo mover. Y él siempre iba en contra de lo que ya estaba establecido, porque evaluaba lo que estaban haciendo y como él era él es la máxima expresión de lo correcto y lo incorrecto, entonces confrontaba a las personas. Les decía, habéis oído que fue dicho, pero yo les digo. Entonces siempre trataba la manera de cambiar, pero siempre iban en contra de lo que él de lo que él decía. A Sócrates lo mataron por sus enseñanzas, por lo que él le transmitía a la gente. Entonces, por eso lo mataron a él. Y pues, él fue un filósofo. Él fue un filósofo que contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos de pensamiento, formas de pensar diferentes. Fue una persona que definió los principios básicos de un sistema democrático. También propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad, que fuera el derecho el que mantuviera la orden dentro el orden, perdón, dentro del ser humano. Personas que cambiaron la mentalidad de algunas personas. Les digo la mentalidad de algunas personas porque no todos tienen una mente abierta. Y como no hay una mente abierta, no puede haber, por lógica, una moral abierta. Repito, ese término de moral abierta fue acuñada por Henry Bergson en su obra Las dos fuentes de la moral y de la religión. Para referir a abierta, son capaces de encontrar el
impulso creador de la vida. La mística, el amor y la santidad, como por ejemplo Cristo, Sócrates, Rousseau. Es importante esto. Les decía, los tres personajes que se mencionan, ellos siempre chocaban con la mentalidad ya establecida, los sistemas morales establecidos en ese entonces. Por ejemplo, miren, les voy no es que los esté evangelizando, no quiero que usted me lo registra la Biblia. Él estaba, él fue, o sea, la mamá lo buscaba y cuando lo fue a encontrar estaba escuchando a los doctores de la ley. Cualquiera diría, este muchachito es un inmoral porque se le escapó a la mamá y no le dijo dónde estaba. Pero él le responde, en los negocios de mi padre me es necesario. ¿Qué decían los doctores de la ley respecto al padre? No sé si me explico. Entonces cualquiera diría, ahí hay un acto inmoral porque desobedeció a la mamá y se fue a hacer cosas que no estaba haciendo. Pero él estaba en lo que a él le correspondía estar. No sé si me explico. Bueno, pasamos de la moral abierta. Tenemos moral, tenemos la abierta y la cerrada. Vamos a ver las características de, perdón, que me salté la cerrada, perdón. Sí, porque va a decir usted las características y no nos ha dicho nada de la cerrada. La moral cerrada es aquella moral en la que las personas se acomodan a las costumbres de sus padres o de la sociedad. Es una moral heteronoma, esa cual no permite realizar acciones indebidas o comportamientos que se encuentran dentro de los parámetros éticos. No quiero que vean la moral abierta como algo malo, porque si ustedes se ponen a analizar lo que leí hace un momento y lo que estoy leyendo aquí, la moral cerrada siempre me va a llevar a lo bueno y la abierta me va a dejar que yo haga ciertas inmoralidades. Si ustedes lo quieren ver desde ese punto de vista, bueno, la dejo abierta porque yo voy a dejar salir todo lo malo que tengo y conducirme de acuerdo a eso. No, tiene que ser una moral cerrada, abierta, perdón, que permita entrar nuevas normas para regular la conducta, como lo entienda. Pero tiene que ser abierta a nuevos cambios, abierta a nuevas normas establecidas. Y la cerrada, pues, es donde las personas se acomodan. Por eso dice, es una moral heterónoma. Muy bien. Vamos avanzando acá. Ahora sí, vamos a ver las características
Las características de la moral. La moral es abierta, una característica es innovadora, es dinámica. Vean, aquí me puedo dar cuenta que no es que se enfoque o que me permita hacer el mal, poder innovar. Es dinámica porque me permite avanzar. Y la cerrada es estática, se mantiene, no evoluciona, es costumbre sin reflexionar. Alguien me preguntó hace 8 días, me escribió, y por cierto, muchas gracias por ese comentario tan bonito que se hizo. Y recuerdo que me preguntó si la moral puede cambiar a través del tiempo. Yo creo que aquí vas a encontrar la respuesta a esa pregunta que me hacías. Le hablo a la persona que me escribió. Si puede mantenerse si eres de una mentalidad cerrada. Me explico. Que no es bueno, no es malo practicar valores que se vienen, pero mucho cuidado porque posiblemente nos establecieron también una mentalidad incorrecta y nosotros la vamos a conservar por toda la vida. Y hay otra mentalidad que me permite poder innovar y poder avanzar en presencial, porque el problema aquí es que esto queda grabado, pero a veces es necesario revisar las costumbres que nos han establecido nuestros padres y poder retomar, o mejor dicho, poder conservar aquello que sí esté conforme a la ética y desechar lo que no. Diferencia entre moral abierta y moral cerrada. Por ejemplo, miren, bueno, es que me voy a meter a rollos que posiblemente tenga relación con lo que le han enseñado. Pero lo voy a hablar en la otra clase porque ahí se presta para eso. No es nada malo, permite diversidad de normas y costumbres. La moral cerrada, costumbres rutinarias que orientan la vida de la sociedad. Muy bien. Aquí el tiempo se detiene, aquí el tiempo avanza. Hablemos un poco de la ley moral. Eso lo vamos a retomar también en otras clases. La ley moral es percibida por el hombre debido a su conciencia moral y a su razón. La ley moral es vivida por los hombres como deber, como obligación y al mismo tiempo como libremente aceptada. Deber moral y libertad son conceptos que no están reñidos porque el moral es un deber autoimpuesto, dícticamente cierta. ¿Por qué es dada? ¿Por qué es impuesta? Porque una ley no uno no está diciendo, está bueno, háganla y yo me voy a someter a ella. Una ley es impuesta, yo me someto porque es una ley, aunque vaya en contra de mi voluntad.
Todos tenemos un apodo, ¿verdad? Y nos lo han impuesto y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ¿qué es ley? Es una regla o norma establecida por una autoridad superior. Por eso es que es impuesta. ¿Para qué? Para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Esto ya lo vimos anteriormente. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia. Y por último, aquí tenemos el deber moral, es el principio ético, porque se habló del deber moral hace un rato. Es el principio ético sobre el cual se asientan las acciones de una persona y que le permite que éstas sean las correctas. Y por último, libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Esto es como un glosario de lo que se vio, lo que se pronunció en una de las diapositivas. No les quito más su tiempo porque ustedes tienen otro examen que en realidad los punteos de los exámenes sean el reflejo de lo que han aprendido. Hasta la próxima.